Vamos a continuar con la enseñanza sobre exceso de equipaje. Vamos a tener hoy una lección muy interesante. Vamos a estar platicando sobre dejar el enojo, tirar la maleta de enojo y recoger una maleta de compasión. Todos nosotros pasamos por momentos muy difíciles en algún momento de nuestra vida en que tenemos que elegir entre enojarnos y hacer un berrinche, o como dicen nuestros amigos cubanos, una tangana, ¿verdad? Enojarnos y hacer berrinche o hacer pleito por algo. O bien podemos escoger tener la misericordia y la paciencia de Dios y dejar todo el coraje y todo el enojo atrás. Y hoy vamos a platicar un poquito de eso. Si usted tiene su Biblia a la mano, abra su Biblia en Colosenses 3 y vamos a ver los versículos 7 al 17. Colosenses 3, 7 al 17. Y voy a leer yo de la versión Nueva Traducción Viviente. Usted probablemente le gusta una traducción diferente. Esta me gusta a mí porque tiene palabras muy sencillas de entender y el lenguaje es un poco más contemporáneo. Si usted tiene otra versión porque le gusta más, porque es la única versión que tiene, etcétera, no se preocupe, vamos a leer. Las palabras a lo mejor son ligeramente diferentes, pero el contenido y la esencia del texto debe ser exactamente la misma. Nada más para recordar a todos nuestros escuchas que no han estado con nosotros antes o los que están en podcast el día de hoy, esta serie de exceso de equipaje fue diseñada y elaborada por el pastor Bruce McCarty, que es el pastor líder de Wausau First Assembly of God, y fue traducida y adaptada por su servidor Francisco Monroy. Vamos a hablar sobre Colosenses 3, 7, 17. Voy a leer nueva versión internacional. Dice: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es culto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Versículo 14 dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Acompáñeme a una oración. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra. Señor, gracias porque Dios, a través del mismo ejemplo de tus apóstoles, a través del mismo ejemplo de Cristo, tú nos estás enseñando a vivir una vida, Señor, de santidad, una vida correcta, de acuerdo a tus preceptos y tus propósitos. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor, como una semilla en tierra fértil, Señor, que no solamente germine y crezca, pero que se convierta, Señor, en un árbol enorme, fructífero, Señor, que dé fruto al 100 por 1, Señor. Que así como esa pequeña semilla caiga, nosotros podamos llevar esta palabra, Señor, a mucha otra gente, para que conozcan de ti, Señor, y se conviertan a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayuda a que esta palabra nos revele hoy, Señor, aquello que tenemos que cambiar en nosotros, aquello que tengamos que mudar, Señor, de nosotros, y aquellas cosas que tenemos que empezar a abrazar, a acoger y a convertir como parte, Señor, de nuestra vida diaria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Y la escribe después de enterarse de lo que está pasando con ellos allá en Colosas. Varias actitudes de la iglesia en Colosas tenían que ser corregidas rápido.
Habían entrado algunos falsos maestros, habían empezado a afectar algunas ideologías, pero lo más importante es que el mensaje de Cristo estaba empezando a ser corrompido y estaba la gente regresando a sus viejas rutinas, a sus viejas formas de vivir. Y nosotros tenemos en esta cultura occidental, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Estamos viviendo en una cultura en la que es exageradamente fácil perderse, es exageradamente fácil ser engañados, es exageradamente fácil olvidar nuestros orígenes. Y vamos a platicar sobre eso. Una cosa que es muy fácil de adquirir en esta cultura el día de hoy es desesperación, falta de paciencia, ansiedad, enojo, frustración, coraje. Y le voy a decir, todos caemos en esto, todos hemos estado en esto, y probablemente usted en algún momento ha estado en su casa tranquilo, disfrutando de la tarde o de la noche, viendo a lo mejor una película en la televisión, o qué sé yo, a lo mejor está incluso jugando juegos de mesa con sus hijos o con sus nietos, o armando rompecabezas, o qué sé yo. Usted está a lo mejor teniendo alguna actividad ya en la noche, preparándose a lo mejor para ir a dormir, y está descansando, está bajando las revoluciones del día, y de repente escucha el tamborazo y el sonido de los bajos y el sonido de los metales, y escucha que la casa de junto está teniendo una verbena pero impresionante. Y pues usted estaba ya listo para ir a dormir o lista para ir a dormir, y se da cuenta que el vecino, en lugar de estar respetando el horario de descanso, está teniendo, pero en serio, un momento impresionante de fiesta, de pachanga, y simple y sencillamente a usted ya le interrumpieron hasta las ganas de dormir y se lo cambiaron por un enojo y una frustración tremendos. ¿Quién de ustedes no ha caído en esto? A lo mejor usted, si no ha caído en esto en los años anteriores, es porque usted ha tenido muy buenos vecinos que saben respetar, o a lo mejor son cristianos y entienden muy bien la idea de callarse a cierta hora después de que ya toda la gente se tiene que empezar a relajar. O el típico vecino que le escuchó a usted a lo mejor en la noche, que tuvo visitas y no se fueron muy tarde, pero estuvieron estacionados coches ahí, y en la madrugada del día siguiente, por ahí de las 6 de la mañana, prende su podadora, pero a todo lo que da. Y esa es la mañana en la que se le ocurre podar exageradamente despacio la parte de su casa que está pegada a la ventana de usted. Y usted despierta enojado porque usted se está despertando en sábado, a lo mejor es el día que usted no trabaja, o entra tantito más tarde a trabajar, qué sé yo, y usted quería descansar más, pero el vecino simplemente a las 6 de la madrugada prendió la podadora y empezó a molestar a usted. Todo este tipo de cosas pasan, y todo este tipo de cosas nos van a causar enojo y frustración, y nos van a causar ciertas actitudes negativas, ciertos sentimientos negativos en nuestra vida. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que son las actitudes destructivas y cómo eliminarlas. Pablo hace de hecho una lista de actitudes destructivas que dice, por ejemplo, en el versículo 8, dice: es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Estas son actividades que son destructivas. Bien, las actitudes destructivas son consideradas como pecados en contra de la gente. Sí está usted pecando en contra de Dios, pero más importante, está usted causando un pecado en contra de la gente a quien usted está afectando con estas actitudes negativas o destructivas. Pablo, cuando está hablando con la iglesia de Colosas, no les dice que controlaran la actitud. Les está diciendo a la iglesia de Colosas que eliminen esas actitudes de sus vidas. Fíjese bien en el contraste. Una cosa es controlar el enojo y otra cosa es eliminar por completo el enojo. Una cosa es controlar la furia, otra muy diferente es eliminar la furia en su vida, y así sucesivamente. La palabra enojo, que es la que está utilizando Pablo en esa primera actividad o actitud destructiva, proviene del griego orgi. Este orgi significa resentimiento profundo, sofocante, de resentimiento y amargura. Imagínese, cuando usted se está enojando, usted me dice: hermano, pero yo me enojo en español, no en griego.
De todas maneras, estamos hablando de lo mismo. El enojo es una actitud o un sentimiento destructivo que le va a llevar a crear raíces de amargura en contra de una persona, de una situación, de una organización, de un X. Y no solamente eso, pero le va a causar a usted ese profundo resentimiento sofocante, al grado de que mucha gente que no tiene la paz de Dios, no tiene el Espíritu Santo, va a reaccionar a su enojo de una manera tan destructiva que puede llegar a causar daño a una persona, muerte a una persona, etc. Ocurrió hace unas semanas que nos enteramos que aquí en el fraccionamiento hubo policía y actividad muy alta de paramédicos, etc. Y nos enteramos que fue un muchacho que abrió fuego en contra de el novio de su mamá, que había invadido ya su casa, no lo podían echar, estaba viviendo en el garage y estaba maltratando mucho a la mamá de este muchacho al grado de que él sintió tanta furia y tanto enojo que su intención no fue matarlo, fue nada más asustarlo, pero en su estrés y en su nerviosismo abrió fuego en contra de este hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el enojo no eliminado, ni siquiera voy a hablar de controlar el enojo, voy a hablar de eliminarlo. Si no eliminamos la fuente del enojo, el enojo mismo, nosotros corremos el riesgo de caer en una situación en la que vamos a cometer un error más adelante y más grave. Recordemos que estas actitudes destructivas son pecados en contra de la gente, además de pecados en contra de Dios. Y esto significa que vamos a afectar el bienestar, la salud, la integridad de terceras personas a través de estas actitudes. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago nos está diciendo, hermanos, no se me enojen, decimos en México, no sé en Chile, no se enojen, porque sabe que, como dice Santiago aquí, tenemos que ser lentos para enojarnos, porque si nosotros somos el tipo de persona que efervescemos muy rápido, pues vamos a estar enojados con todo el mundo, vamos a estarle causando problemas a todo el mundo, vamos a estar afectando a todo el mundo todo el tiempo. Y una persona que es enojona, una persona que se irrita fácilmente, es una persona cuya salud y vida se deterioran muchísimo más rápido que una persona que es alegre. Me hace pensar en una canción del hermano Marcos Witt que cantó en el concierto de Alegría, precisamente en la ciudad de Santiago de Chile. Y la canción dice, alegre, muy alegre. Tenemos que vivir alegres en el gozo de Dios, tenemos que vivir alegres en el punto de contagiar ese gozo y esa alegría a la gente alrededor nuestro. Usted no puede vivir una vida en victoria si usted no es alegre, si usted no es una persona que contagia la alegría y el gozo de Dios. La segunda actitud negativa o destructiva es la furia. La furia proviene del griego timos, que significa arranque o explosión repentino de ira. La furia es desencadenada por el enojo cuando el enojo no es canalizado ni es manejado correctamente. Y aquí es donde empieza la cadena de problemas, la cadena viciosa. Si usted no elimina el enojo de su vida a tiempo, usted va a entrar en un proceso de creación de otra actitud destructiva que se llama furia. La furia es un nivel exorbitante de enojo en el que usted ya no puede controlar ni siquiera sus acciones físicas de una manera voluntaria. Usted probablemente ha escuchado de la gente que rompe paredes, que rompe paredes con la mano, que golpea su coche, que rompe vidrios, y yo le voy a decir una cosa, hace muchos años, yo padecía de ese problema de furia, pero fue a un grado terrible. Yo rompí cosas, en una de esas me arrepentí mucho de haber
roto el control, el control remoto pues de la alarma de mi coche y después tuve problemas para volver a desactivar la alarma, etcétera. Todos pasamos por el proceso. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida en ese tiempo? Bueno, yo estaba bajo muchísimo estrés, no estoy tratando de justificarlo. Estaba bajo muchísimo estrés y ocurrieron muchas circunstancias alrededor mío que me causaron muchísimo enojo, pero jamás canalicé el enojo de la manera correcta. Yo, en lugar de haber ido acumulándolo, debía haber hecho lo necesario y lo posible para canalizar ese enojo a llevarlo a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Esa hubiera sido la reacción correcta, esa hubiera sido la forma correcta de manejarlo. Pero en vez de eso, yo llevé mi enojo al siguiente nivel, que fue furia. Y el problema es que después, si no controlamos y eliminamos el enojo, y si no eliminamos la furia de nuestra vida, viene otra actitud destructiva que se llama comportamiento malicioso, y es de esta precisamente de donde provienen muchos crímenes y muchos otros problemas sociales, y le voy a decir por qué. Ya que usted tiene el enojo y está efervecido, está en un punto terriblemente radical su enojo, viene la furia y no controlada su furia, no controlada la furia, empieza a entrar un comportamiento, una sensación, una necesidad en su cuerpo de llevar esa furia y ese enojo a un punto en el que usted quiere, como dice por ahí, quiere usted ahorcar a alguien. ¿Y sabe qué va a ocurrir si usted no controla y elimina su enojo, y si usted no controla y elimina la furia? El comportamiento malicioso va a ser una reacción que va a llevar a cierto tipo de destrucción, ya sea física, ya sea material, ya sea espiritual. Una persona que no puede eliminar la furia y el enojo en sus vidas va a terminar quemando la casa de alguien, lanzando huevos a la casa o al coche de alguien, golpeando a alguien, matando a alguien, desencadenando otra serie de problemas a través de ese comportamiento malicioso, a través de ese exceso de furia, exceso de enojo, no controlados sino eliminados. Viene también la calumnia. La calumnia es algo muy sutil, es muy fácil de hacer muchas veces, y viene también como cierta consecuencia, como consecuencia más bien de alguna forma del enojo y de la furia. La calumnia va a ser mentir acerca de algo o de alguien, en particular acerca de alguien, y la calumnia va en contra de los mandamientos, es destructiva en cuanto al efecto que tiene en el calumniado. Por ejemplo, el comportamiento malicioso y la calumnia van a ir de la mano, van a ir juntitas, juntitas, juntitas. Y aquí le va en dónde está la unión precisamente de estos. El comportamiento malicioso va a decir, ok, pues tienes furia en contra de fulano, o de sutano, o de perengano. Lo que vas a hacer entonces es que vas a ir y vas a mentir acerca de esta persona para empezar a alejar a otras personas de ellos. Y la mentira puede ir en muchos sentidos. Puede ser que cree un problema legal, un problema físico, un problema emocional, e incluso puede causar problemas de salud a la gente a través de una calumnia. Nosotros lo decimos, o a lo mejor usted me va a preguntar, pero ¿cómo es posible que se pueda ocasionar un problema de salud a raíz de una calumnia? Le voy a decir, es muy simple. Una persona que quiere destruir a otra nada más empieza a decirle a todo el mundo que esta persona está enferma, está teniendo X o Y problemas, y sabe que va a ocasionarse una reacción que se llama psicosomático, y la reacción psicosomática va a hacer que la persona que está siendo calumniada empiece a sentir los síntomas de la enfermedad que se está integrando a través de esa mentira a su vida. Muchas veces mucha gente tiene problemas de enfermedad psicosomática, no sabe que realmente no están enfermos. Ellos piensan que están enfermos y van a seguirlo diciendo, y si hay alguien que esté mintiéndole a todo el mundo acerca de eso, esa calumnia va a infectar la vida de la persona al grado que va a pensar que realmente está enfermo y va a sentirse enfermo. Y el último es el lenguaje sucio. El lenguaje sucio también viene muchas veces, no necesariamente en todas las ocasiones, pero viene en muchas ocasiones ligado al problema de enojo y de furia, y es también una reacción del comportamiento malicioso. El lenguaje sucio puede ser sutil.
está oculto en la conversación diaria y mucha gente utiliza el lenguaje sucio como un medio de comunicación aceptable en muchas formas. Usted ve la televisión, ve las series más nuevas, ve las películas más nuevas, ve incluso caricaturas y en muchos de los casos el lenguaje que están utilizando en estos programas es un lenguaje absoluta y totalmente perverso. Están utilizando referencias para niños pequeños que no tienen que enterarse o que estar recibiendo. Y está usted viendo la película más nueva del actor fulano de tal y se la pasa nada más hablando con puras majaderías y puro lenguaje profano. Y lo único que usted está escuchando de eso es pura grosería, pura basura, puro lenguaje absoluta y totalmente corrupto. ¿Y sabe qué? Si usted deja a sus hijos jugar videojuegos, le tengo una noticia muy importante y me gustaría que usted evalúe muy bien qué videojuegos deja a sus hijos jugar. La mayoría de los juegos actualmente tienen ciertas categorías y tienen ciertas críticas y tienen incluso, están catalogados por el tipo de contenido que tienen y estos ratings en muchas ocasiones son correctos, pero en muchas ocasiones están pues lo que llamamos nosotros underrated, que es están clasificados en una categoría más baja de lo que deberían de estar. Y le voy a decir por qué. Son juegos en los que los niños probablemente, usted no va a encontrar a lo mejor nada sucio, pero el lenguaje que están utilizando los personajes está teniendo referencias o haciendo referencias a situaciones de que el niño no necesita enterarse. Si usted dejó a su hijo jugar Minecraft, por ejemplo, ese juego estaba conduciendo a los niños a tener actos eróticos con otros personajes del juego. Y usted dice, pero hermano, es Minecraft. Minecraft también tuvo ese tipo de referencias. Son modificaciones al juego que se podían descargar adicionales al juego y estaban incluyendo este tipo de fraseología, lenguaje e incluso actividades de carácter sexual dentro del juego. Tenga muchísimo cuidado con lo que usted permite que su hijo vea, juegue o escuche. La música está llena de referencias, está llena de mensajes subliminales y el lenguaje sucio va a ir de una manera a veces muy sutil, subliminalmente, y a veces va a ir muy explícito. Cuidado con la música que escucha. Si a usted le gusta mucho escuchar reggaetón y banda y todo esto y de cantantes no cristianos, usted va a escuchar muchas referencias desagradables en la música. Póngale mucha atención. Incluso le voy a platicar una historia. Nosotros fuimos de vacaciones a México hace unos meses, justo antes de que empezara toda la parte difícil de la pandemia, y fuimos a una tienda en uno de los centros comerciales donde tenían muchísimos souvenirs y yo quería comprar algunas cosas para traer de regreso mis compañeros de trabajo, etcétera. Y una de las cosas que ocurrió es que yo venía con mi niña pequeña de 2 años y venía mi esposa, traíamos al bebé también con nosotros. Entramos los 4 a la tienda y lo primero que escuché al entrar a la tienda fue pura música con todo tipo de referencias sexuales en el contenido de la música. Lo primero que hice fue caminar directo hacia el escritorio, el mostrador del frente de la tienda y les dije, ¿podrían quitar esa basura de música? Porque tenemos oídos pequeños aquí que no tienen que estar escuchando todo esto. La mujer se disculpó, cambiaron la música inmediatamente a poner a Luis Miguel, que bueno, no es precisamente la mejor música para poner a un niño a escuchar, pero bueno, fue muchísimo mejor que escuchar aquel reggaetón que estaban tocando con puro lenguaje sucio y desagradable. Si usted escucha esto en alguna tienda, ve esto en alguna tienda, le afecta de alguna manera a usted o a sus hijos, le voy a recomendar que vaya y solicite que se cambie la música si usted está en un restaurante o en una tienda o lo que sea. No le van a negar el derecho porque hay oídos pequeños que no tienen que estar escuchando cosas, imaginando cosas y mucho menos aprendiendo cosas que no. Antes de Cristo, inclusive los profetas trajeron palabra de Dios al pueblo para dar indicaciones sobre las cosas que destruyen a otras personas. Por ejemplo, en Miqueas 6:8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios.
No debe haber nada de espacio para la malicia en los corazones de los hijos de Dios. Dios nos está llamando a eliminar estas actividades y actitudes destructivas de nuestra vida por completo. Usted quiere agradar a Dios, usted quiere obedecer a Dios, elimine completamente estas actitudes destructivas. Vamos a ver ahora la contracara de la moneda. Vamos a ver qué tenemos que hacer para eliminar esas actividades destructivas, esas actitudes destructivas. Lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que nos tenemos que poner las actitudes virtuosas o positivas, y aquí le va. Pablo nos dice que debemos ponernos como si fueran nuestras prendas de vestir, como ropa, las siguientes actitudes. Dice, vístase de tierna compasión. Hermano, usted recibió compasión de parte de Cristo. Vístase con esa misma compasión de Cristo por usted para tratar a los demás con esa misma compasión. No ataque a los demás. Responda con misericordia. Responda con compasión. Responda con amor. Si usted va manejando y se le atraviesa a alguien y le corta y casi le choca, hermano, no le responda con el claxon ni saque la mano a hacer señas obscenas. Responda con compasión. Entienda que probablemente esa persona a lo mejor tiene un problema digestivo y necesita llegar a casa o al doctor, quién sabe, o a la gasolinera más cercana. ¿Cuántos no han leído por ahí las críticas de los Haribo sin azúcar, ¿verdad? En Amazon? Si usted quiere darse una muy buena dosis de risa, busque Sugarless Haribo, o sea, Haribo sin azúcar, de los ositos esos de gomita sin azúcar en Amazon, y hermano, va a tener usted risa para rato. Se va a vivir con la risa prácticamente de aquí hasta que usted se regrese al cielo. Hay muy buenos casos. Piense que a lo mejor una de esas personas que le cortó en el tráfico comió de esos Haribos sin azúcar y necesita llegar al baño urgentemente. Nadie sabe qué está pasando por la mente de la otra persona. En lugar de juzgar nosotros de una manera negativa, de una manera destructiva, con ese enojo, con esa furia, vamos mejor a tener la compasión, darles el beneficio de la duda y decir, pobre persona, a lo mejor necesitaba realmente llegar a casa, ¿no? O a lo mejor su mujer está embarazada y entró en labor de parto. O quién sabe, a lo mejor simple y sencillamente esa persona padece de furia destructiva y enojo. Y tenemos que sentir compasión por ellos y orar y bendecirlos, ¿no? Tenemos que orar por ellos, bendecirlos, porque así como nosotros llegamos a sentir furia, otras personas la llegan a sentir. Y es muy importante que sin descuidar nosotros nuestro corazón, oremos por ellos y les bendigamos y nos compadezcamos de ellos. La compasión es importante, es muy, muy, muy importante. Dice el apóstol Pablo que también nos debemos de vestir de bondad. Fíjese, la bondad fue un comportamiento característico de Cristo mismo. Él fue bueno, Él fue bondadoso. Fíjese, lo platicamos un poquito la semana pasada durante Pascua y el domingo de Resurrección, etc. Una de las características más importantes que tenemos que copiar de Jesús es la siguiente. Él, a pesar de que estaba siendo calumniado y estaba siendo torturado y estaba siendo martirizado y estaba siendo humillado y bofeteado y todo esto, aún así, Él oró al Padre pidiéndole que perdonara a toda esa gente. Él no se levantó en armas. Incluso cuando Pablo sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Cristo le dijo, guarde la espada, porque el que a espada hiere, a espada muere. Hay que ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos que vestirnos de la bondad de Dios, la bondad de Jesús. Si usted ve a alguien que está pasando dificultad, ayúdelo. Si usted ve que alguien está teniendo problemas controlando a sus hijos en la tienda, en lugar de enojarse y gritarle y decirle las cosas que debería de aprender a hacer para controlar a sus hijos, entienda que esa persona tiene 4 niños dentro de la tienda. Y los 4 quieren golosinas, y los 4 quieren juguetes, y los 4 quieren hacer su santa voluntad en la tienda. Y a lo mejor esa persona no ha dormido porque uno de los 4 es un niño pequeño, un bebé. Hay que armarnos de compasión.
Hay que armarnos de esa bondad. La otra cosa que nos dice Pablo que nos pongamos como parte de nuestra ropa diaria es paciencia. Ay, hermano, está usted tocando una fibra bien sensible en mi vida porque yo no soy paciente, pero para nada. Hermano, es hora de empezar a ejercitar la paciencia. La paciencia es importantísima porque la paciencia nos va a ayudar a que se nos dé la bondad y la compasión. Van entretejidas. Si usted no es paciente, usted va a caer en enojo. Si usted es paciente, usted va a poder sentir la bondad y la compasión hacia la gente y hacia las circunstancias. Ay, hermano, pero es que Santiago dice que la paciencia viene a través de la prueba, hermano. Usted me está diciendo que tengo que meterme a prueba. Mire, hermano, no debe sentir temor por pedir paciencia a Dios. La paciencia, sí, efectivamente hay algunas cosas que vienen a través de la prueba. La paciencia es una de ellas en algunos aspectos. Pero usted necesita armarse de paciencia todos los días. Usted pídale a Dios que le ayude a sentir paciencia hacia las circunstancias. Yo no quiero más prueba para mi señora, teniendo que controlar a 2 chamacos todo el día y luego el pequeñito es una bomba. Ya ahorita está queriéndose empezar a parar y es tremendo el pequeño. Pero aquí les va la cuestión más importante. Yo oro por ella todos los días y le pido a Dios que le dé paciencia, pero no en un aspecto de que, ay Señor, mándale más prueba para que ejercite su paciencia. No, yo quiero que tenga paciencia para poder enseñar a los niños, para poderlos atender, para poderlos acomodar en sus horarios, de forma que puedan dormir a las horas que tienen que dormir, que no estén peligrosamente enojados ellos porque no han dormido. Una cosa es pedirle a Dios diariamente por su dosis de paciencia. Eso no significa que usted va a recibir prueba todos los días. Y otra cosa es paciencia que Dios necesita desarrollar en usted. Si hay paciencia en la cuestión espiritual que Dios tiene que desarrollar en usted, le va a hacer pasar por alguna prueba, porque usted la necesita. Pero si usted está pidiendo paciencia para una cuestión diaria en la cual realmente usted necesita la intervención de Dios, Dios le va a dar la paciencia que usted necesita sin pasar por la prueba. Ya está pasando usted por la prueba, ahora necesita que Dios le dé la paciencia para terminar la prueba. Fíjese, cuando Cristo se presenta ante los apóstoles después de la resurrección, uno de los apóstoles que no creyó fue Tomás. Y una de las cosas que dijo Tomás fue: yo no voy a creer hasta no haber puesto mi dedo en las llagas de Cristo. Aparece Jesús a los 11 discípulos, todavía no habían escogido a Matías, pero aparece él a los 11 discípulos y una de las cosas que les dice al inicio de su presentación es: paz sea a vosotros. Y después de eso, entendiendo Cristo la naturaleza humana de los apóstoles, empieza a explicarles qué fue lo que pasó, a ayudarles a entender que ya había habido una una profecía acerca de lo que iba a pasar, que se iba a levantar al tercer día, y es tan paciente para incluso no solamente dejar a Tomás meter el dedo en la llaga en su mano, pero también le enseñó el costado. Cristo fue un ejemplo de paciencia. Pacientemente explicó, pacientemente mostró sus heridas, pacientemente dirigió a los apóstoles a entender lo que estaba pasando. Este tipo de paciencia es la que debemos de ejercitar nosotros todos los días. Y no necesitamos forzosamente pedírsela a Dios, porque es algo que podemos nosotros individualmente ejercitar. Y es esa paciencia. Como le decía, está usted entrando al supermercado, alguien le pega en los tobillos o en la parte de atrás de su talón. No se va usted a enojar inmediatamente y a efervecer. Usted va a tener paciencia y va a entender que esa persona probablemente no se fijó, se descuidó por cuidar al niño, que no se le echara a correr, empujó el carrito y tuvo ese pequeño accidente. Si alguien le corta en el tráfico, pues sea paciente, tenga bondad, tenga compasión, piense que probablemente esa persona está teniendo algún problema importante. Hay que saber nosotros ejercitar la paciencia y usar la paciencia de una manera regular en nuestras vidas. Otra es ser comprensivos con las faltas de los demás. Mire, esto va absoluta y totalmente ligado a aquel pasaje de Jesús donde dice que no debemos estarnos mirando o estarnos fijando en la paja en el ojo ajeno,
Debemos primero quitarnos la viga que está en nuestro ojo para que eso nos permita después mirar la paja del ojo del hermano y ayudarle a sacarla. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Es más difícil sacar una viga que un pedacito de paja. En pocas palabras, nos dice Jesús, como decimos en inglés, mind your own business, o encárgate de arreglar tu problema primero, conviértete en una persona pura, sin mancha, santo primero, antes de venir a decirle al hermano que está haciendo algo mal. Uno está cometiendo errores y uno tiene que hacerse responsable de sus errores antes de ir y reclamarle a alguien más, o antes de ir y molestar a alguien más, o antes de ir y apuntarle a sus errores de alguien más. Debemos ser nosotros comprensivos, entender que todos somos seres humanos, entender que todos estamos expuestos a caer. Lo más importante de todo esto es que nos aprendamos a levantar y que aprendamos a levantar al caído. Y aquí le va una cuestión muy, muy importante. La gente allá afuera dice que la única raza de gente que mata a sus heridos son los cristianos. ¿Y sabe por qué dicen esto? Porque es muy cierto, cuando un cristiano cae, lo primero que hace la iglesia es apuntar a él, criticarlo, condenarlo, enjuiciarlo, en lugar de restaurarlo, orar por él, ayudarle a levantar, animarlo. ¿Sí ve la diferencia? Esta parte que nos está diciendo aquí, que seamos comprensivos con la falta de los demás, nos lo está diciendo porque nosotros, en lugar de juzgar a alguien por el problema que acaba de tener, tenemos que levantar a esa persona y ayudarle a ser restaurado. Le voy a decir una cuestión terrible que ocurre en las iglesias, y esto lo he visto pasar, me pasó en lo personal. No hay nada peor que un pastor que te diga, hermano, es que estás en pecado, tu vida está mal, arrepiéntete y conviértete a Cristo de nuevo. Aquí le va un ejemplo impresionante. Esto lo he vivido yo en carne propia. Pastor, ministro o persona que me ha criticado y que me ha juzgado cuando he cometido errores, han caído en el mismo error multiplicado por 3, 4, 5 y hasta 7 veces. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Con la vara que midas, serás medido. Y eso es una palabra que está en la Biblia, es clara, es una frase que está como tal claramente establecida en la palabra de Dios. De la forma como usted juzgue a alguien, de la forma como usted critique a alguien, la cosa a la que usted señale de alguien más, por esa misma abertura usted va a caer. Muy simple. Muy, muy simple. Usted juzgue a alguien, usted va a caer en el pecado de la persona que usted juzgó. Con la vara que midas, serás medido. Con el mismo juicio que usted está juzgando a alguien, usted va a ser juzgado. Ser comprensivos con la falta de los demás es no juzgar, no condenar, no rechazar, no criticar. Es tomar de la mano y levantar a la persona. Hay una frase que me gusta mucho de una película. Si usted no se ha enterado, soy fan del personaje de Batman. Pero una frase que me ha encantado de una película, de una de las películas de Dark Knight, es: se cae Bruce Wayne cuando era niño, cae dentro de un pozo vacío de agua y está lastimado, está raspado, y llega su papá, entre su papá y Alfred Pennyworth, que es su mayordomo, lo ayudan a salir. Y está Bruce Wayne llorando y le pide a su papá que lo levante, y le dice a su papá: Bruce, ¿por qué caemos? La segunda parte de esta frase es la que más me ha impactado en mi vida por muchos años. Dice: nosotros caemos para aprender a levantarnos. Y sabe que si lo extrapolamos al mundo espiritual y al mundo cristiano, cuando nosotros caemos, tenemos que aprendernos a levantar, pero también debemos poder confiar en los hermanos para que nos ayuden a levantar. Somos una familia. Si alguien de su familia se cae, se lastima, tiene un accidente, ¿no lo va usted a ayudar? Y aquí va la otra cuestión.
Si usted no es el que cayó, si usted no es el que se lastimó, si usted no es el que estuvo en problemas, y usted escucha de un hermano que tuvo problemas, en lugar de ir a juzgar y condenar, ayúdelo a levantar. Hermano, cuesta mucho trabajo salir de un agujero en el que uno ha caído. Tenga la decencia, tenga el amor, tenga la compasión, tenga la bondad de ayudar a la persona que cayó. Y la otra, debemos perdonar a otros. El perdón es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que debemos de perdonar a otros, así como Dios Padre nos perdona a nosotros. Si Dios Padre ha tenido mucha misericordia y nos ha perdonado infinidad de veces a usted y a mí, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a alguien? Le voy a decir, uno de los castigos más fuertes que ha existido para el asesinato en esta vida era uno de los antiguos castigos que existían. Cuando una persona asesinaba a otra, el asesino, como pena de muerte, tenía que cargar el cadáver de la persona que había asesinado, que estaba atado a sus espaldas. Le ataban como tal el cadáver a la espalda. Y su pena era cargarlo ahí, hasta que muriera como tal el asesino. No sé si usted se imagina la gravedad de esa pena de muerte, pero el cadáver que venía atado a la espalda de esta persona se podría. Se descomponía. Y al estar atado a la cuerpo, a la espalda desnuda del asesino, empezaba a podrir también al asesino. Y el asesino se podría en vida, se gangrenaba. Imagínese. Aquí le va la cuestión. Cuando usted no perdona, cuando usted simplemente retiene el perdón de alguien, es como si usted estuviera cargando el cuerpo muerto de esa persona en la espalda de usted. Usted está cargando a una persona más, está siendo abatido por el peso de esa persona más, pero no solamente eso, está usted siendo corrompido y podrido por el cadáver que usted trae a cuestas. Falta de perdón es cargar con el cadáver de la otra persona prácticamente en su espalda mientras se pudre, se descompone y se lo lleva a usted de corbata. Un punto importantísimo es aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Jesús mismo nos dio el ejemplo, estando en la cruz, habiendo sido torturado, lacerado, pidió perdón a Dios por la gente que lo había torturado y se había burlado de él, lo había humillado. No hizo llover fuego del cielo y granizo, y pidió a Dios Padre que los perdonara. ¿Por qué si decimos que somos seguidores de Cristo, realmente no seguimos el ejemplo de Cristo en ese aspecto? ¿Por qué si decimos que somos cristianos y que nuestro testimonio es de acuerdo al testimonio de Cristo, no hacemos realmente valer el testimonio de Cristo en nuestras vidas? Todos hemos pasado por un proceso de no perdonar a alguien o no perdonarnos a nosotros mismos por algún error que cometimos. Todos hemos caído ahí en algún momento. Ha sido difícil, muchos hemos salido, otros se han quedado. Hoy es el momento en que podemos de hecho deshacernos de esa cadena. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Usted necesita tirar las cosas ásperas y ponerse los atributos virtuosos. Debemos ser un ejemplo de alguien quien camina derecho en el camino. Y el camino me estoy refiriendo a Cristo. Debemos ser personas que nos movemos en el camino correcto. Perdón ahí. Queremos dar el testimonio correcto de Jesús. Queremos nosotros caminar correcta y completamente en el camino de Cristo. Y el caminar completa y correctamente incluye perdonar a aquellos que nos han hecho algo, que han cometido alguna falta en contra de nosotros, etc. Bien, me gustaría hacer un llamado hoy para oración a dos tipos de personas, o a dos grupos de personas, déjenme ponerlo así, a dos grupos de personas diferentes. El primero es, me gustaría, si usted no ha conocido de Cristo, si usted jamás ha rendido su vida a Cristo, jamás lo ha invitado a venir a morar en su corazón,
hoy me encantaría invitarlo a usted a que tome esta decisión tan importante. El invitar a Cristo a nuestro corazón no es nada más un rito que nos cambia de ser católicos a cristianos, o de mormones a cristianos, o de musulmanes a cristianos. Nos cambia el corazón, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra forma de ver a Dios. El recibir a Cristo en nuestro corazón es cambiar de muerte espiritual eterna a vida abundante eterna, que significa que cuando venga el fin, que todos vamos a estar expuestos a eso, en muerte o en vida, va a llegar el fin, va a regresar Jesucristo de las nubes con poder, dice la palabra, todo ojo le verá. Y lo que queremos es que cuando lleguemos al frente del trono de gracia y nos juzgue, nos diga, bien, has hecho muy bien, pásale, y nuestro libro esté escrito en el libro de la vida. Una forma, o la única forma de lograr que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es a través de recibir a Jesús hoy en su corazón como Señor y Salvador. Usted puede hacer esta oración hoy, la puede hacer mañana, la puede hacer cuando usted se sienta listo para hacerla, pero me gustaría que si usted ahorita, en este momento, está dispuesto a entregarle su vida a Cristo, está dispuesto a rendir su vida a Cristo y está dispuesto a entregar su corazón y a invitarlo a que viva en su corazón, entonces haga conmigo la siguiente oración. Cierre sus ojos donde usted está en este momento y repita detrás de mí: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón, Señor, porque sé que he pecado. Te pido perdón porque te he rechazado e ignorado. Pero hoy te pido que vengas a morar en mi corazón. Te confieso hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por la vida eterna que tú me has dado. Ayúdame a caminar en obediencia, en amor, en compasión y en fidelidad a ti. Gracias, Jesús, por tu salvación. En tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, le voy a invitar a que me contacte a través de mensaje privado. Me puede llamar también o mandar un mensaje al 918-408-6255 y con mucho gusto, este es en los Estados Unidos, con mucho gusto le puedo atender. Me puede buscar en WhatsApp también si necesita y platicar conmigo. Y pues una cuestión que sí me encantaría hacer hincapié el día de hoy es que si usted cerca de su domicilio encuentra una iglesia cristiana, específicamente le invitaría a que busque una iglesia de Asambleas de Dios. Si no hay una, busque una iglesia cristiana pentecostal y acérquese a la iglesia, hable con ellos, dígales que usted ha recibido a Jesús en su corazón y quiere continuar avanzando en su vida espiritual. Si usted quiere seguirnos todavía a través de Facebook, lo puede hacer. Vamos a estar también poniendo nuestros videos en YouTube como hasta ahora hemos hecho. Y tengo podcasts también en Apple Music, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn, etc. Usted puede seguirnos, usted puede seguir recibiendo el mensaje de salvación y alimento espiritual a través de estos medios. Pero si usted, cuando tengamos oportunidad de reunirnos personalmente, usted quiere acercarse a nosotros, estamos en Owasso First Assembly, nos reunimos en la sala Peterson Hall y estamos reuniéndonos los miércoles a las 7 de la tarde, domingos a las 10:30 de la mañana. La iglesia está ubicada en la calle 129, casi esquina con 96. Estamos justo detrás de la farmacia CVS en la ciudad de Owasso, Oklahoma. Y pues póngase en contacto conmigo, hágame saber que usted oró esta oración conmigo hoy y con mucho gusto me voy a acercar a usted y platicar un poquito más sobre la decisión que acaba de tomar. Si usted, hermano, está por el otro lado, en el segundo grupo, usted ha tenido problemas de enojo, de furia, de sentimientos y pensamientos destructivos, comportamientos maliciosos, calumnias, etcétera, o ha sido usted víctima de estos, es momento de que ahora nos pongamos a orar usted y yo juntos. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? Vamos a orar primero por aquellos que necesitan un cambio en su vida, ser restaurados. Y vamos, primero para aquellos que necesitan eliminar estos
estos sentimientos y actitudes de su vida y cambiarlos por actitudes constructivas, edificantes, positivas, y vamos a orar por aquellos que han sido víctimas también. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por mis hermanos, Dios. Gracias por aquellos, Señor, que están el día de hoy aquí diciendo: Dios, necesito que tú me ayudes a cambiar. Te pido, Dios, que tú tomes su corazón el día de hoy, que tú tomes su mente. Pido, Dios, que tú transformes hoy su ser, Señor. Si usted está orando esta oración conmigo, dígale al Señor lo siguiente: Señor, te entrego todo enojo, Señor, toda furia. Te entrego, Señor, todo comportamiento malicioso, toda calumnia, todo lenguaje, Señor, impropio, lenguaje profano, lenguaje vulgar, Señor, doble sentido. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, hoy que tú tomes todo esto, Señor, lo elimines de mi vida y me transformes, Señor. Te pido, Dios, que transformes mi corazón, Señor, que tú hagas de este corazón, Señor, un corazón bondadoso, Señor, un corazón compasivo, un corazón, Señor, que no se fija, Señor, en los problemas de otras personas, en los errores de otras personas, un corazón que les ayuda, Señor, a levantar. Señor, ayúdame a ser un corazón, una persona, Señor, perdonador. Señor, que cuando venga alguien y me haga daño, Señor, en lugar de enojarme, en lugar de crear en mí comportamientos destructivos, Señor, Señor, que cree en mí compasión y pueda yo ver, Señor, el corazón y la vida de esa gente como tú la ves. Los pueda perdonar, Señor, los pueda ayudar a levantar y a salir de ese círculo vicioso en el que están ellos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están hoy orando en esta oración. Y te pido, Dios, por aquellos que han sido víctimas, Señor, de enojo, de furia, de comportamiento malicioso, de calumnia, Señor, de lenguaje profano y perverso, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy toques sus corazones, Dios. Tú eres el alfarero, tú eres el maestro, Señor. Te pido, Señor, que tú transformes y formes nuevamente, Señor, esos corazones. Señor, que quites, Señor, toda amargura, Señor, que se haya formado. Les ayudes a perdonar, Señor, a aquellos que les han ofendido, Señor, pero más importante, Señor, que les ayudes a desarrollar esa bondad, esa compasión, Señor, y les ayudes, Dios, a eliminar esos sentimientos, esos pensamientos, Señor, que tú, Señor, unjas sus vidas, Señor, y que tú limpies con aceite, Señor, sus heridas. Que restaures, Señor, su corazón. Bendíceles, Señor, donde quiera que estén el día de hoy. Que tu presencia, Señor, les inunde, que tu Espíritu Santo les sature, Señor. Te pido que todos aquellos que nos están escuchando y viendo el día de hoy, Señor, que tú los tomes en tus manos, que tú los levantes, que tú los bendigas, Señor, y que tú les des doble porción a tu Espíritu, una nueva unción. Bendícelos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, gracias por venir a unirse a nosotros durante esta transmisión en vivo. Si usted nos está viendo en repetición, le doy muchas gracias por habernos escogido a nosotros para tener un tiempo de adoración y de encuentro con Dios a través de este video. Pido a Dios que les dé una semana de victoria, tengan una excelente semana, un excelente tiempo para reflexionar, para pensar
un excelente tiempo para estar con Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les proteja, que les bendiga en su entrar y su salir, en su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde para nuestra reunión de 2 de Corintios. Y que Dios les bendiga mucho. Estoy a su disposición. Si usted necesita contactarme por cualquier razón o motivo, puede hacerlo a través de Facebook, puede hacerlo a través de mi número de teléfono, puede hacerlo a través de WhatsApp. Nada más hágame saber qué necesita y con mucho gusto le apoyo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dios le bendiga.